La universidad aporta la fuerza del conocimiento, la empresa lo tangibiliza e industrializa. Esa simbiosis ha sido la tesis central de la primera jornada de experiencias empresa-universidad, que se ha preparado como encuentro entre alumnos, empresas e investigadores, en el que compañías como BSH, MAD o Ariño Douglas han revelado los casos de éxito fruto de esas alianzas. El tren Medina-La Meca es el paradigmático de todos ellos, ya que ha supuesto unos ingresos muy importantes para Ariño, una imagen exterior muy importante, que en ese tren de alta velocidad en todos los vidrios ponga Ariño Douglas por un tratamiento especial que hemos hecho antiabrasivo para la arena del desierto, que nos ha situado como una empresa referente en el sector del ferrocarril en todo el mundo. Entonces nosotros llevamos ya desde el año 2013, desde finales, haciendo una serie de estudios con la Universidad de San Jorge y con BSH, en los que analizamos determinados puestos de trabajo y miramos patologías que son las más habituales, como es el caso de la lumbalgia. La mayoría de los accidentes laborales tienen que ver con el sistema musculoesquelético y la lumbalgia es una patología muy frecuente. Entonces empezamos analizando cómo podríamos ayudar a prevenir. El engranaje entre investigación universitaria y experiencia empresarial ha logrado índices de impacto positivos, además de contribuir al desarrollo urbanístico, ferroviario o sanitario. Y es que ya sea empresa-universidad, universidad-empresa, que el orden de los factores no altera el producto, pero sí lo convierte en extraordinaria fortaleza.